Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No importa en el momento en el que escuche esto, estamos grabando completamente en vivo para ustedes. Saludo cordial a los patrocinadores, Number & Lau, asesoría financiera contable, en la casa, en su taller y en la oficina, y no es vitacilina. Muchísimas gracias. Ahí con mi compadre Juan Carlos, que es un fiel seguidor también de los Vividores del Rancho y además patrocinador. Encuéntrelo a través de las plataformas de Facebook y de Instagram. Y de Instagram. Number & Lau, se los repito. Number ampersand o la madre esa que tiene un gatito, Number & Lau. Y pues bueno, aquí vamos a estar mandándole saludos ahí a mi compadre Juan Carlos, próximamente también con nosotros. Va a aparecer en el cintillo, me lo mandas. Sí. Me lo manda. Y se lo manda al editor mejor, güey, porque estás medio pendejo. Ahí le mandas al editor el link. Y también saludo cordial por ahí a ¿cómo se llama el otro güey? Good McLean. Good McLean. Saludos, compadre, ¿cómo estás? Good McLean, también sígalo a través de Facebook y de Instagram. Por ahí tienen las aplicaciones, las mejores pulidas que le puedan dar a nivel Aguascalientes. Y hablamos de todo el contexto. Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio de Los Vividores del Rancho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludo a toda la Vivination. Gracias por estar aquí a través de esta plataforma y de las plataformas que nos siguen a través de todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Paso micrófonos a DJ Chihuahua. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en un capítulo más de Los Vividores del Rancho. Esperemos que se la pasen excelente. Por ahí saludo también a uno de nuestros patrocinadores, al psicólogo Beto, que se encuentra aquí con nosotros. Por ahí lo pueden encontrar en Facebook o en su... ¿Cuál es tu Facebook? En su casa, güey, también. Pues ahí en Facebook Alberto Díaz de León. Alberto Díaz de León. Núñez, y ahí están los teléfonos, direcciones y todo. Ok, ahí va a aparecer el cintillo y paso micrófonos con Johnny Dávila. Señores, bienvenidos a un podcast más de Los Vividores del Rancho. Mi nombre es Johnny Dávila. Les agradece su presencia el día de hoy en un podcast más. Muchas gracias. Beto, ahora te tocó estar en otro tema muy diferente al de psicología, pero también que te apasiona la ciencia ficción, te apasionan películas. Y estuvimos hablando un poquito la semana pasada, tuvimos el contexto de un tema que Guy nos hizo el favor de investigar y que nos ha presentado. Es el caso de Billy Edward Mayer. Él se llama Edward Mayer. Edward Albert Mayer. Ese es su nombre. Billy es su apodo. O sea, ese señor... Eduardo Alberto Mayer. Ándale, exactamente. Mayer. Entonces es un señor de Suiza que desde... Eduardo Alberto Mesas, güey, o Macías, güey. Que desde muy chico tuvo el contacto con seres, se le pueden decir espaciales o interdimensionales. Entonces, es un caso muy excepcional, muy, muy chingón, porque inclusive... hubo personas religiosas metidas ahí desde muy chico, tuvo problemas con autoridades, conoció personalidades, estuvo haciendo varias, una vida muy interesante. Le encomendaron varias tareas, personajes muy interesantes. Se lo resumo. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. Déjame agarrar aire. Este tema está bien interesante, véanlo. Es nuestro podcast 103, en la parte 1. El 103, parte 1. Este es el 106. 103. Parte 2. Entonces, a ver, Miyu, haznos un pequeño resumen para los que no vieron el podcast anterior. En el capítulo anterior. En el capítulo anterior. Usted recordará. No, perrón que pusiera saliendo los pedos. Sí, lo va. Pedos el copyright. Nada, sí. Bueno, para hacer la historia muy resumida, para las personas que no nos vieron el capítulo pasado, que la neta se la están perdiendo porque es muy interesante. Esta es una persona que vive en Suiza, en una comunidad muy característica que se llama Stridig o algo así, un pedo como de Quidditch o algo así, güey. Muy raro, güey, muy raro. Parecido a Harry Potter. Pero es como un ranchito, vaya, ¿no? Es una comunidad de Suiza que básicamente se dedican mucho a la agricultura, son granjeros. Billy como tal, Billy Myers, es también se dedica a lo mismo. Y él, desde los 5 años, básicamente... Es una persona que empieza a tener contactos, digamos, con entes extraños
que no se sabe o no se sabía hasta ese momento de dónde provenían. Dimensiones o Él nace alrededor de 1937 y empieza a tener contactos desde los 5 años. Esta persona, los papás de esta persona empiezan a notar que él como que de repente, no sé, tiene algunas características raras y todo. Van y lo acercan con un padre. Este padre es el pastor Emanuel Zimmerman. Básicamente, él le empieza a creerle y le dice, yo sabía que tú ibas a venir porque estas personas me habían contado de ti y me habían dicho que tú ibas a llegar algún día a hablar conmigo y yo te creo, o sea, no te apures. Él al tener estos contactos, o sea, o al tener, digamos, esta información con el padre, le pide el padre que, o sea, que no hable, que no lo diga, porque pues la gente no va a entender lo que está pasando en ese momento. No, estamos hablando que son los 30. Exacto. Y nadie va a tener la capacidad para entender todo eso. Y era la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 40. Era el inicio. El final, güey, porque si él tenía unos 5 años, al 37, haz la cuenta, apenas estaba en su auge. En la 1940 y tantos. Sí, 42, 41 por ahí, la Guerra Finales, Mundial. pues sí, ¿nació en el 37? Sí. En el 37. Finales de la Segunda sí, Guerra sí, Mundial. sí, ya te entendí. 43 años. Sí. Sí. Finales de la Segunda Guerra Sí. Mundial. Estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Tomemos en cuenta que, de hecho, uno de los primeros acercamientos que también suceden en la Segunda Guerra Mundial, o de las primeras evidencias que suceden durante la Segunda Guerra Mundial, son precisamente estos llamados como videos o fotografías y algunos reportes de algunos pilotos que habían visto algunas naves. Sí. ¿Coincidencia? No se sabe. Foo Fighters, sí. Exactamente. Bueno, total. Él continúa con estos acercamientos. A los 14 años está harto de tanto bullying. Le pone un chingadazo a una chava. Una morrilla. A una morrilla. Porque le hace demasiado bullying y él se va a la cárcel. Se escapa de la cárcel. ¿Qué edad tenía ya? A los 14 años. Ok. Él se escapa de la cárcel como entre los 15 y los 16 años. Y haz de cuenta que después de eso, él se va, al escaparse de la cárcel, se rompe un pie y se une a la milicia francesa, a la Legión extranjera. Porque él dice así como que, bueno, necesito donde me cuiden, donde me curen y todo. Y donde no me vayan a chingar, ¿verdad? Exacto. Entonces, él empieza con la milicia, aprende a disparar, se hace muy hábil disparando y todo el pedo. Y ahí viene su apodo del Billy. No, espera, todavía no, güey. Todavía no. Entonces, este vato regresa después de un tiempo porque dice, todo lo que me están ensañando estos seres va totalmente en contra de lo que estoy haciendo ahorita. Es que los seres hablaban de paz, de amor, de que tiene que haber una transformación a nivel mundial de la conciencia como tal. Para allá iba, güey. Y haz de cuenta que, o sea, que de repente este vato, o sea, dice, bueno, no, mejor me salgo de aquí y regresa a la cárcel. Okay. Se queda en la cárcel y cumple su condena. Y después cuando sale, que ya tenía en este entonces como unos 16 años, empieza a vagar en el mundo. O sea, literal por el mundo. Tiene un acercamiento más con estos seres y dice, oye, ¿cómo ves? Pues que estoy haciendo esto. Estos seres, dice, pero le dicen, no, pues está bien, ve a vagar por el mundo, no hay pedo. Le entregan un aparato pequeño y le dicen, con esta madre, tú vas a poder comunicarte con quien quieras. O sea, vas a hablarle y él... Te va a entender. Y esta madre va a traducir y cuando él hable, él te va a responder. Muy parecido a algunas aplicaciones que tenemos ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, este güey dice, pues órale, y empieza a vagar por el mundo. Conoce a muchas personalidades de talla muy alta. Estamos hablando de personas como Mahatma Gandhi, como Saddam Hussein. Que en ese tiempo estaba morro. Exactamente. Conoce, o sea, muchas personas, o sea, que eran, digamos, de alta influencia, ¿no? Curiosamente, todas estas personalidades sabían de estos entes también. Okay. Entonces, pues él así como que
como que sigue vagando y sigue sin entender ni qué pedo. O sea, ¿para qué chingados me tienen aquí? Y decide separarse otra vez de los contactos que tiene. Él se va como en una parte así como de la policía del Medio Oriente, que se dedican a capturar asesinos en serie, gente, o sea, muy peligrosa. Y él se empieza a ganar el apodo del fantasma, porque era tan bueno con sus habilidades militares y todo, que él era prácticamente indetectable. Y los capturaba y no los mataba, se los llevaba a la ley, obviamente. Pero él tenía muy encomendada esta tarea. Disculpen. Para refrescar la garganta. La persona a la que contacta en un inicio es un ente llamado Sfat. Sfat tenía alrededor como de 2000 y tantos años de antigüedad. Y él es el que le empieza a dar todos estos mensajes, ¿no? No obstante, también no obstante, dentro de algunos de sus intervenciones, se lo llevan a visitar otros mundos u otras entidades. ¿Dimensiones? O dimensiones. Lo suben a la nave, se lo llevan, él regresa. Y no es un pedo como lo que hablábamos en el otro podcast, de que pasa el tiempo, sino que estos cabrones tienen una tecnología tan cabrona que literal hacen viajes en el tiempo. Estos güeyes, entes, más bien, que tienen, o sea, que a los cuales se está contactando, se hacen llamar pleiadianos. Ajá, vienen de las Pléyades, que por ahí ya sabrán, bueno, no sé si sabían o no, pero sí es una formación de estrellas que, o sea, existe desde hace mucho tiempo. Desde la creación del universo. Ajá, desde la creación del universo, y de hecho, por ahí incluso entre la mitología griega, por ahí los llaman, que también eran llamadas como las 7 ninfas, porque son 7 estrellas que están, digamos, en una forma muy cercana. Muy cercana. Quiero creer, porque no estoy muy seguro, y esos son unos de los datos que curiosamente hoy se me perdieron, que estos son parte de la constelación de Hércules. Pero bueno, en fin, ese es otro punto. Sí, el mensaje... Ese es el cinturón de Hércules. Las 3. Las estrellas. No estaba tan... No, ese es el cinturón de Orión. Ese es el de Orión. Sí, ese es el de Orión. Estas son 7, güey. O sea... Pero forman parte ya llevaba 2 campeonatos mundiales más, güey. Pero ya formaban parte de la constelación de Hércules. Sí. O sea, en la astronomía, perdón. Me van a matar los astrólogos. Busquemos referencia. Sí. Bueno, el punto es de que este ser pues le da todos los mensajes como de paz, de amor, de que tiene que llevar al mundo. Elevar la conciencia. Y después, este ser, Sfat, muere. Él deja de tener contacto mientras está en el Medio Oriente. Con Sfat. Él conoce una persona en la India con la cual se casa y está haciendo su vida. Tiene sus hijos. Entonces, después de un tiempo, vuelve a tener contacto con otra persona que se llama Sanyase. Sanyase llega y se presenta y empieza, digamos, a hablar con él, a entablar una comunicación, y luego conoce a 2 seres más. Que se los presenta Sanyase. Se los presenta Sanyase. Uno de ellos se llamaba G-Manuel y el otro ser se llamaba Quetzal. Que durante otra vida, cuando él empieza a hablar con él, le dice, ¿sabes qué? Es que yo soy un ser ascendido. Es decir, yo antes fui un ser humano. Pero yo Quetzal. Cuando vine aquí... ¿Quetzal o Yo cuando vine aquí... Quetzal. Yo cuando vine aquí... Ajá. Me conocían como Quetzal o Quetzalcóatl. Dice, entonces yo empecé como a tener este trato con los seres humanos y alrededor de eso, o sea, como que fui trascendiendo. Ajá. Entonces dice, yo soy un pleiadiano, pero yo vine a la Tierra a hacer el bien, a enseñarles cosas, a enseñarles cosas a algunas civilizaciones que les pudieran ayudar en su vida. Y después entra el otro ser, G-Manuel.
Gimanuel le pide a él, específicamente, una tarea. Le dice, ¿sabes qué? Le asigna una tarea. Le dice, yo tengo unos escritos, bueno, no unos escritos, unas cosas Yo dejé unas cosas. Ajá. aquí en la tierra hace mucho tiempo. Me gustaría que tú vayas y lo recuperes. Este vato obtiene así como que una imagen Le dieron, vía telepática, no sé, o telequinesis, le dieron santo y seña. del de dónde lugar a estaba. donde tenía que ir. Él se va al Medio Oriente y llega con un fraile, que este fraile tenía la particular que es un ortodoxo, o sea, de la religión muy, muy arraigado. Me imagino que los franciscanos son los que son No, más. o Sí. quién sabe, a Pues lo era mejor de los ortodoxo, mismos- griego, no de los sé de qué mismos- tanto, o sea. Es que desde Medio Oriente tienes el Tíbet. Sí, tienen un chingo de Que cosas. también hay. Bueno, no son frailes, pero Son monjes. son monjes. Tienen un ordenamiento. Pero era uno específicamente especializado en el cristianismo. Entonces, Ah, ok. llega con este amigo que se hizo a través de todos los puntos que estuvo recorriendo y le dice, oye, dice, yo sé que conoces muy bien esta región. ¿Sabes qué? Tengo una misión. La misión es recuperar algo que dejaron en un lugar y yo sé que tú sabes dónde está. Llegan a esta región, a las afueras de Israel, esta persona, monje, como se le llame, Vamos a llamarlo un doctor de la religión. ajá, un doctor de la ortodoxo. religión, Un ortodoxo de la religión. abren el lugar a donde iban y se Donde le encuentran indicó este güey que estaba todo. algunos cuarzos, algunas cosas como piedras raras, pero además envuelto en una bolsita de pieles de distintos animales, encuentran unos pergaminos. Ujú. Entonces, Como que lo la recuperan. historia me suena. Ajá. Sí. los recuperan, se los llevan y Isa Rashid le dice, ¿sabes qué? No entiendo nada de lo que dice aquí. El monje. Tradúcelo. El Ah, monje. no, ajá, Sí, el monje. Le dice, tradúcelo por favor y luego me dices qué onda. Y él se regresa, perdón, ya para este entonces ya se había divorciado de la persona de la India y Ok. todo, por influencia precisamente de Gimanuel, que le decía que no le convenía a esa persona. Y se regresa a vivir Suiza. otra vez a Suiza. Entonces él está pues cómodo y todo. Como en este punto empiezan a investigar y se dan cuenta que los manuscritos que habían recuperado tienen alrededor de 2000 años de De antigüedad. antigüedad. Y O sea, era poco más tiempo del tiempo que estaba ahí. ajá, Sí. exactamente. Cabe destacar 2 puntos. En este punto, Sanjase es la nieta del primer ser al que contacta, Es fan. De los 5 de Sfat. Y estos dos son como sus aliados. Y todos le dicen, Como invitados. tienes una misión. Y tu misión es darle como un mensaje al mundo. Entonces, él recupera estos escritos, empiezan a tratar de traducirlos. 3 años después de que el monje se los llevó, dice, ¿sabes qué? Estos escritos están en un idioma muy antiguo. Dice, esto es casi hebreo, Antiguo. pero muy antiguo. Entonces, 3 años después le dice, güey, ya tengo traducida la tercera parte de esto. Ok. Le manda los escritos. Pero al poco tiempo, Curiosamente, al poco tiempo, una muchos persecución. extremistas religiosos empiezan a perseguir a esta persona, que es Isa Rashid, Al monje. al Sí. monje. Entonces, él ya había enviado los escritos, continúa, todos saben que él tiene estos escritos, lo empiezan a buscar, Y pierde lo, contacto. lo acorralan en una comunidad Este es lo más perrón. del Líbano, destruyen toda la comunidad, o sea, literal, la bombardean, balacean a todos, matan a todos, pero alcanzan a escapar. Él alcanza a escapar. Le llega la noticia a Billy Ajá. de que lo estaban persiguiendo.
Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a seguir huyendo porque me están persiguiendo extremistas religiosos. Al punto de destruir una Necesito- ciudad O sea, entera, necesito cabrón. neta esconderme. Logra escapar, se va. No recuerdo bien a dónde. Ahorita se me olvidó el dato, perdón. Pero resulta que lo matan. Lo alcanzan a... Lo alcanzan y lo matan a él y a toda su familia. Ujú. Poquito tiempo antes de que lo alcancen, ¿Al monje? al monje, él escondió los escritos. Entonces Billy nada más se quedó con esa tercera parte que nunca había leído. Billy Mayer en ese entonces decide irse a buscar a su amigo, al monje, y tiene un accidente en en el autobús en el que iba y pierde una mano. Un brazo. Okay. Para este entonces, Billy, que esto ya es un poquito introduciendo la segunda parte, Ujú. él ya no quiere tener contacto con ninguno de estos seres. Ok. Porque dice, o sea, cada que tengo un contacto, algo malo pasa o me pasa a mí. Y mataron a este cabrón porque lo mataron. A mí me La pasó primera el vez brazo. perdió a su esposa. La Sí. primera Después vez lo primera metieron a vez la cárcel. Lo metieron a la cárcel, luego o sea, matan a su dicen, bueno, no, se separa de su esposa. O sea, siempre que va perdiendo el contacto con estos seres, es porque... es porque algo malo le va a pasó. pasar. Ujú. O algo malo le pasó. Cuando va teniendo contacto. Cuando va teniendo contacto, perdón. Entonces, cuando él regresa a Suiza, él se pone a leer esta parte de Los manuscritos. de los manuscritos. Y los manuscritos estaban titulados como el Talmud de G. Manuel. Ok. Entre muchas otras cosas que los Talmuds decían, o en este caso el Talmud decía, es que enseñaba a la gente la forma de vivir, la buena forma del vivir. Y les decía que uno de los peores errores que tenía la humanidad es creer en la religión. O sea, no tanto en la religión así como, o sea, como las religiones que tenemos, sino creer en un ente o que tú te puedes conectar con las creencias a través de otro ser. O sea, él decía, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que tengan el contacto natural. Ajá, que tengan el contacto natural. Con que vivan y que sientan el contacto. Ujú. Que se acerquen a todo esto. Entonces Haciendo cosas buenas. él empieza a leer, o sea, todos estos manuscritos y al entender que él tenía alrededor, que los escritos tenían como alrededor de 1000 años, que él se tuvo que ir de esta tierra, que él de 2000. de 2000 años, Alrededor. que él se tuvo que ir Poco de esta menos, poco tierra, más. que él fue un ascendido y que luego retornó a la tierra para enseñar a la humanidad también, se asocia de cierta forma en una teoría que G. Manuel en realidad es el mismo Jesús de Nazaret. De hecho, el nombre, decías que el nombre significaba, o algo de lo que decían los escritos, Ya era muy parecido a Emanuel. era lo que había dicho Jesucristo. Era encontrar, o sea, la asociación de cosas. Y de hecho, por ahí a lo mejor, si eres algo, por ejemplo, algo fanático de las conspiraciones y todo, uno de los evangelios que en teoría están prohibidos y que dicen que no existe es el Son evangelio de Jesús. apócrifos. Todos ¿Los los escritos de Jesús? Todos los demás son o sea, son escritos nada más por sus aprendices, ¿no? En este caso, pues, De hecho, hubo un término en el 300 y algo que se llama el Concilio de Nicea, donde se determina cuáles son los evangelios que El hay. 501. Ajá. Ajá. Porque había varios, pues todos los... ¿La CIA? ching de su madre, ya supieron. Lo que tengo entendido, eran los apóstoles y discípulos, Ajá. pero eran lo mismo. Entonces, ahí es donde se determinaron quiénes son los evangelios básicos, que fueron 4, Mateo, Lucas, que eran discípulos, y Juan, que fue el único apóstol directo de Jesús. Y es ahí donde se determinan nada más todos los demás. Los textos, excluimos, por decirlo así, se excluyen. y se convierten en evangelios apócrifos. Exacto. Entre ellos el de María Magdalena, el de María, Bueno. el de Jesús. Exacto. De hecho, El de Judas, que yo no sé dónde tuvo Judas Bueno, tiempo para el escribir de su nombre real, el evangelio. de Joseph, ¿cómo era? Ben Yosef era el Ben nombre. Yosef. Fíjate que, bueno, hablábamos en el podcast anterior que esto tiene mucha relación con muchas teorías
que digamos son teorías porque no están comprobadas, no nada más en lo que vemos de como lo que tú dices de estos evangelios que fueron excluidos de la Biblia, sino también me llama mucho la atención del Quetzal y de las uniones y de las similitudes en religiones, de cómo de repente tenemos entes muy parecidos entre diferentes religiones que se pudieran asemejar. Por ejemplo, nosotros somos de religión católica, cristiana, Judeo-cristiana. que se pudieran asemejar a personajes que te hablan en las historias. Y Ya que sea incluso en en las esta civilizaciones religión, están plasmados. En esta religión o en lo que podían pensar los mayas, los aztecas, los egipcios. Pero lo hindús, más cabrón los- no es eso, Beto. Lo más cabrón lo- es lo de que viene ya después. tuvo, que la segunda le dieron parte. profecías a este cabrón de lo que iba a pasar Eso. en el mundo, en este siglo XX. Que eso fue lo cabrón y una de esas profecías, así para resumir rápido y continuar con el tema, fue que iban a venir virus, pandemias que no iban a ser controlables. Él provee la profetizó profecía la de más- que va a haber una pandemia, la cual nos va a tener encerrados a todo el mundo. Que iba a ser una enfermedad respiratoria que se iba a contagiar, o sea, muy fácilmente, y iba a obligar a que la humanidad estuviera encerrada en sus Sí, casas. Esa Otra es de las ¿Qué te profecías. dice? Oh, Oye, no, ¿qué te dice la Biblia? El que no permanezca dentro de sus casas y pinte una señal de la cruz en su puerta. Pero ese es en el Ajá. Antiguo Testamento. Ajá. ¿no? En el Génesis. Ok, Es, va. El Génesis del Antiguo- es en el de sí. Moisés. En el de Moisés. Ah, sí, el Moisés. Sí, que es El Y en Éxodo. y en el Ah, cabrón, ahí tengo Apocalipsis otra también. es antes del Éxodo. Oye, en el, ¿Génesis? Es en el Génesis. Sí. Génesis. en el Apocalipsis también te hablan un Aquí poco yo- de eso. No, de hecho, No. de hecho, ese pasaje es de con Moisés, cuando ya tiene contacto con Dios en el zarzal ardiente, que le dice, o sea, a grandes rasgos un poquito de la historia, es que Dios le dice, ve y libra a mi pueblo. Él iba porque como se crió con el faraón, bueno, que en ese tiempo era el faraón, así como de, oye carnal, palabras más, palabras menos, no estoy parafraseando. Oye carnal, no seas gachos, déjame sacar. Haz paros, deja saco tus saca tus cabrones. canijos, ¿no? Y él le pedía pruebas y fueron A pasando. ver, tráeme a tu Dios. Así. Le decía así. Así cuando pasan las 7 plagas. Ajá. Sí. Y una de ellas fue La eso. última plaga fue la muerte del primogénito, donde decía, deben encerrarse en su cuarta y con la sangre de un cordero deben pintar la puerta. para Y- que no pase Exacto, la y muerte. Voy a pasar la muerte y todo primogénito, o pocas palabras, ¿no? Humano o animal, iba a morir. Ajá. Y bueno, creo que animal no, pero iba a morir. Sí, todo Ajá, primogénito. todo primogénito iba a morir, se los iba a llevar. Que es a lo que prácticamente de ahí Gracias, Nico. viene lo Muchas que es la Pascua, que es Pascua, el paso pero de aquí él. está lo cabrón. O sea, Sí. las profecías de él ¿Cuál era la otra profecía que también... Perdón, ahí te va. venían entre la pandemia, entre el SIDA, la aparición profetizó. La aparición del SIDA, De la aparición del las- SIDA. las guerras 90. del Golfo Pérsico, Ajá. En los 90. También, ay, mira, ahí te va. Porque Irak, Aquí déjenme tenía decirles una. que es tierra de profetas. Cabe mencionar Sí. que estas profecías, Era aquí Babilonia. las tengo, estaban escritas en 1958. Ok. O sea, mucho tiempo 40 antes. años antes de todo. Bueno, al menos de la aparición del SIDA. 58, haces cuentas, en el 37 él ya tenía... Mira, ahí te va Ay, una, 21 años. ahí te va una de aquí. Dice, hacia finales del segundo milenio, los seres humanos ya se dedicarán a dar los primeros pasos profundos en la manipulación genética de plantas y animales. Lo que es la clonación. Después de lo cual vendrá la manipulación genética en seres humanos en el tercer milenio. Simón, esa es una. Ok, sí, ya están con las plantas. El ser humano en la Tierra, específicamente en la Unión Soviética, realizará un duro aterrizaje en la Luna con un objeto no tripulado con propulsión a chorro en el próximo año, el 13 de septiembre de 1959. Y el 12 de abril de 1961, un ser humano de la Tierra subirá a los cielos en un cohete para orbitar la Tierra en el espacio exterior. No, la luna. A la luna. Ay, perdón, sí, la Luna. El alunizaje de y la Apolo. y después del 3 de febrero, en 1966, se posará delicadamente sobre la Luna. Ah, es que sí, primero orbitar. Un objeto, Sí, ahí te va. ¿El Un Apolo objeto, qué?
Apolo 11. Apolo 11. Un objeto volador espacial, después del cual en el año 1968 se dejará atrás el espacio exterior de la Tierra y más tarde se emprenderá el Roswell. ¿El primer viaje a la Luna. rover? Hasta Roswell, 1972 tendrán lugar mediante Estados Unidos 5 alunizajes tripulados, mientras que el sexto alunizaje supuestamente que el primero, el 20 de julio de 1969, consistirá de un engaño escenificado mundialmente por motivos políticos debido a la competencia armamentística de la Unión Soviética. La teoría de la conspiración. Fuck, o sea, Pero fuck, antes de güey. que pasara, estaba diciendo todo ese pedo. Que Estados Unidos, con tal de ganarle la Guerra Fría a Oye, Alemania, no, y a Estados Unidos, perdón, a lo que- Rusia, Lo que viene enseguida, que está bien cabrón. está muy, muy, muy cabrón. Proseguimos con la segunda parte, Millo. Cuando buscas Edward Billy Mayer, te encuentras fotos. Es a lo que iba. Dale. Esta persona, digamos que empieza. Bueno, vamos a retomar un poquito la historia desde el punto donde nos A ver, las quedamos. profecías. Regresa. Ahorita Ok. regresamos a profecías. Lo de G. Manuel y todo eso. Regresa a Suiza. De los Empieza a escritos. entender eso, ve los escritos y le dicen en este caso. Pero a ver, una pregunta. Ajá. ¿Las profecías venían en los escritos o se los No. fueron profetizando No, antes de no. la No. desconexión? Los seres se los presentaron. Él escribe esas profecías. Ahí te va. Y ahí te va cómo las escribe. A él le dicen, ¿tú quieres seguir con todo esto? Y le dicen, pues sí. O sea, ya había perdido a su esposa, ya había perdido no tenía todo. nada que perder. Órale. Su amigo lo estaban persiguiendo. Y es donde ya lo habían matado. Ya Y es sin donde- brazo es ni donde él nada. empieza a No, decir, pero a él lo estaban persiguiendo. espérame, ahí voy para allá. ahí voy Vamos para allá, espérate. Él empieza a decir, pues bueno, va. Voy a seguir con todo este cotorreo, voy a seguir con todo este rollo. Dije, pero no entiendo el propósito. Billy fue encomendado para dar un mensaje a la humanidad. Su primer mensaje a la humanidad lo manda a sus 14 o 15 años, si mal no recuerdo, cuando estaba en la cárcel. ¿Qué van a creer, por ejemplo, personas? Porque lo manda a distintas personas de distintas naciones. ¿Qué van a creer las personas? Es un güey, o sea, en la cárcel, o sea, ¿qué le vamos a creer a este vato? Entonces, él dice, ¿sabes qué? Es que lo que no entiendo es cómo este propósito me va a llevar a algo a mí. Porque ya ha dado el mensaje y nadie me cree. Y dice en ese entonces esta Sanyase, ok, yo voy a hacer que te crean. ¿Cómo vas a hacer que me crean? Y dice, yo te voy a permitir que tomes evidencia de lo que estás viviendo. En este entonces, pues ya él era una persona, o sea, que nada más tenía un brazo, que ya no tenía, digamos, o sea, muchas cosas, y empieza a capturar momentos en los cuales Ahí los vamos a estar mostrando empieza a tener algunas fotografías que son estas. que son esas. ¿De poder, ver? Sí. Al otro lado, creo. Ok. Algunas fotografías muy curiosas donde él está capturando como estos seres. Tomemos en cuenta que ¿Qué estas es? fotografías estuvieron tomadas alrededor del año, bueno, alrededor de los años 70, 80. De la década de los 70s y 80s. Sí, no había maquilación No había... fácil. Una pinche manipulación. Toma en cuenta que este cabrón es un güey que tiene una sola mano. Una sola mano. Mira, ese es- ¿Cómo chingados puede Análisis. serle un güey para montar algo así Son los análisis de eso. y tomar las De la fotos? foto. Ese es un análisis de la Sí, foto. que es materia. Ajá. ¿Cómo? Que no es posible que haya usado Photoshop en Y es ese ahí, entonces. y es ahí a donde voy un Esa poco. foto, de hecho. En el 79. Por ahí del año, ay güey, se me olvidó la fecha. ese es- Él manda su segundo mensaje a las naciones y es donde empieza a hacer ruido. Que dicen, cabrón, ¿y este güey qué? Ajá. Pero manda una de estas primeras evidencias. Una de esas evidencias muestra la nave, que esa no la tengo ahí se las debo. Muestra la nave y muestra a Sanyase afuera de la nave. Esa es una de él.
Y él le surge la primera duda. Dice, oye, ¿por qué yo? ¿Por qué yo voy a ser o sea, ¿por qué yo soy el que tiene que ser el encargado de mandar este mensaje al mundo? Le dice, no eres el único. Hay muchas personas a las cuales hemos contactado que van a mandar este mensaje. Pero a ti te vamos a dar el privilegio de tener evidencias. De tener las evidencias. Entonces, cuando manda este mensaje, muchas personas se empiezan a preguntar. Muy barbudo ahorita. Ah, sí. En esa es muy barbudo. Se empiezan a preguntar, este es del 79, creo. Se empiezan a preguntar, ¿por qué este güey? Y manda una evidencia de ese. Y entonces es cuando empieza a llamar la atención, ¿no? Y lo empiezan a investigar. ¿Cómo obtuviste todo eso? Todas esas profecías, ¿cómo? Porque eso es lo que mandaba de mensaje. Toda esa información. De Dice, evidencia. es que es muy sencillo. Dice, a mí me eligieron, a mí me subían a la nave y me decían, ponte a escribir, güey. Y con una mano estaban escribe y escribe y escribe. Fotos ahí de repente. Y luego dice, oye, pero es que, ¿cómo le puedo hacer para obtener evidencia? Las fotografías que vieron aquí se ven un poco lejanas. Él no podía tomar fotografías porque al momento de tomar una fotografía, debido a al campo electromagnético que existía con estos seres, se le velaban las fotos. Y tiene incluso, que ahí me faltaron también, te las voy a mandar, algunas fotos que son tomadas dentro de la nave, pero viendo hacia otra nave. O sea, son fotografías aéreas. Que en ese momento, ¿estás de acuerdo? No hay un pinche dron como para hacer eso. No. Entonces la tecnología te lleva a pensar, dices, ay, cabrón. Hubo un cineasta, un director de cine que dijo, pues este cabrón tiene la pinche tecnología, dice, o es verdad, o tiene más de $1 millón para hacer una producción muy cabrona de las. O sea, pero ¿como para qué, güey? Sí, de ese ¿Para tiempo. qué? Porque no iba a sacar ningún beneficio de tiene eso. tanto pinche Es dinero. lo que te voy a decir, o sea, puedes tomar una foto aérea en un avión, Sí. pero es algo muy costoso para algo que no vas a sacar. Acaba de pasar, Beto. Exactamente. De hecho, bueno, en mi WhatsApp puedes checar. De hecho, lo voy a volver a subir en estos días. En Tijuana acaba de pasar que hubo un avistamiento de varias naves. Ajá. Y se logró ver tanto en el área de Tijuana como en el área de San Diego, en la frontera, sobre todo en el norte de Estados Unidos, de México y Estados Unidos. Y a pesar de la calidad de las cámaras que tenemos hoy en día, pues no se logra captar muy bien. Hay un video, bajé, ya lo publiqué ahorita en mi WhatsApp, lo voy a publicar en la página de los vividores del rancho, donde logran captar con tripié en cámara, tripié en mano, una cámara de cine, un lente de profundidad muy chingona, una imagen de un objeto y muestra cómo se ve, porque la pregunta es que todos nos hacemos es, pero no mames, la pinche imagen se ve borrosa, ¿cómo vamos a saber? Pero, y tomaron la foto. Pero lo chistoso es que se ve del lado de Tijuana. Y ahí, y del lado de San Diego. Lo mismo que pasó en Arizona en el 93, no sé si te acuerdas. Sí. Un avistamiento de una nave por ahí que jamás. Lo curioso, Bueno. por ejemplo, de ese dato, que de hecho viene un poquito más adelante, pero lo voy a adelantar, es que todos lo interpretan porque hay muchos testigos, que es lo que que también les voy a contar alrededor de la investigación. Bueno, vamos dando prisa. Que afirman que veían estas apariciones o estas presentaciones de ovnis Estos objetos. y los asimilan como si fueran bolas de fuego en el espacio. Ok. O sea, en el espacio aéreo, vaya. Este vato empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Porque manda, como quien dice, la primera evidencia a distintas naciones. Entonces empieza a despertar mucho la curiosidad. Los primeros, no te creas, no son los primeros, sino las primeras personas que se acercan obviamente son las de la comunidad, que empiezan a ver toda la evidencia fotográfica, porque tiene evidencia fotográfica que son cientos y miles de fotos que tiene. Y a ellos les tocaba ver los y avistamientos. Ellos lo veían, y posterior a eso, él también les tomaba incluso hasta videos. De hecho, hay un video, ahí algunas de las fotos son tomadas de un video, donde se ve que la nave empieza como a circular alrededor de unos árboles, que son las evidencias que le dejan a él. Pareciera como si fuera un corte de cámara. Así como si estoy grabando, corto, desaparece y luego vuelve a aparecer.
Pero cuando empiezan a analizar toda esta evidencia, se dan cuenta que la cámara nunca, o sea, la secuencia del rollo de 8 milímetros Nunca paró. nunca paró. Nunca está alterada. Nunca es alterada. Entonces todos dicen así como que, ah, cabrón, este güey ya es un ruido. Llegan unas personas de Japón a investigar. Y estas personas de Japón dicen, oye, pues queremos ver qué onda. Minutos antes de que llegaran estos, estaba él en una, digamos, en una, pues en una, no abducción, sino en un contacto. Sí. Y están como con unas armas, estos. Dice, oye, ¿puedo utilizar tu arma? Y es, pues sí. Dice, no, es que esto no funciona como tú crees. O sea, esta madre, tú tienes que visualizar tu objetivo y el arma se va a disparar solita. O sea, no es como que tenga un cañón o algo así. Y entonces se va a disparar. Y él visualiza un árbol, saca, de hecho también por ahí hay unas fotos, saca digamos, visualiza el árbol para no dañar a ningún ser vivo y le dispara al árbol. Y él dice, ah, cabrón, órale. Y dice, ¿sabes qué? Ya nos vamos porque vienen personas hacia acá. Se van, llegan estos japoneses, empiezan a investigar todo el pedo y la chingada. Y dicen, oye, ¿ya has tenido contactos últimamente? Sí, de hecho, ahorita le acabo de disparar a ese árbol con una de las armas que ellos tienen. Cuando llegan y ven el árbol, la forma que tenía el árbol no era, digamos, circular, ¿no? Como para pensar que se pudo haber taladrado o una bala o algo así. Era como la forma de un huevito. Ovalada. Ovalada. Siguen investigando todo y se dan cuenta que el rastro de esa madre sigue quemando todo el espacio así como en una línea recta, pero en forma de huevo, hasta creo que 2 o 3 kilómetros o algo así de distancia. Entonces dicen, ah, cabrón, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué pasa? Se vuelve más famoso este vato. O sea, él ya empieza a causar mucho ruido. Sí, claro. Hay por ahí un documental que se sube donde están básicamente 4 personajes, que es Britt Elders, Lee Elders, Tom Weish y Welder Stevens, que básicamente uno está dedicado al espionaje industrial, otro está dedicado a la inteligencia, a la ingeniería electrónica, que es su esposa. Otro es trabaja en la misma compañía, también así como de estos dos. Y ellos llega un coronel. Son de Arizona, ¿no? Sí. Son americanos ellos. Son americanos y llega un coronel que se dedicaba precisamente a investigar un coronel retirado que se dedicaba a investigar todo este tipo de contactos. La ufología. Curiosamente Hacen contactos. Un coronel retirado. Hacen contactos y empiezan como que a investigar, ¿no? ¿Cuál era su propósito? Era desmentir todo lo que ellos habían revestido. Poner en cuestión. Este güey a lo mejor nos está timando. Sabe cómo lo hace, hay que ver cómo lo está haciendo. Y llega y empiezan a investigar. Literalmente se quedan a vivir semanas en su propiedad con él y él les empieza a contar todo. En Suecia. En Suiza, sí. Entonces le dicen, güey, pero, o sea, ¿por qué tú? Y dice, es que no solamente soy yo, hay muchas personas. Dice, incluso si vas al pueblo, muchas personas pueden constatar mi historia. Y se van a investigar al pueblo y francamente muchas personas dan testimonio. Incluso un austriaco dice, yo hasta tengo evidencia fotográfica, donde me ha tocado ver aterrizajes y donde me ha tocado ver despegues de estas naves. Dice, pero ¿quién más ha visto a los seres? Nada más se los veía. Los seres no se presentaban ante nadie más. Ahí te va un dato de ahí. Dice que los pleiadianos se presentan en la 9ª dimensión. Es correcto, que no puede cualquier persona ver a menos que ellos quieran que tú los veas. Extrañamente, la 9ª conciencia del budismo. Curiosamente, ya después que pasa todo esto, ellos así, se llevan prácticamente evidencia fotográfica, evidencia en video, los empiezan física, a analizar. Se llevan material, aleaciones. No, espera, empiezan a analizar primero el granulado, todas las fotografías, empiezan a tomar testimonios y todos dicen, güey, ¿tú qué crees?
Dice, es que la neta es que el vato, o sea, no siento que esté mintiendo. Dice, no, se me hace muy curioso, muy raro. Entonces... No pudieron desmentirlo. No podían desmentirlo. Porque tenían evidencia y todo. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Pues ya nos vamos. Vámonos de regreso a Estados Unidos. Y vamos a analizar esta evidencia con más ciencia. Que es cuando empiezan a hacer un poquito de más, Ruido. de más ruido, ¿no? Y antes de que se fueran, dicen, vamos a despedirnos. Billy les dice, espérenme, antes de que se vayan, tengo algo para ustedes. Y les da muestras de metales, de aleación de metales que no se pudieran hacer con la tecnología que existe en ese entonces y hasta ahorita. Ajá. Sí, se las da y se vayan y analícenlas. Y son aleaciones muy cabronas de aluminio, con oro, estaño, cobre, plata, platino. Te quedas, cabrón. Son aleaciones muy cabronas que ni siquiera los platillos pasty lo pueden hacer. Los platillos de los bateristas. Okay, sí. Están muy cabronas. ¿Qué sucede después? Este vato, empieza a explicarles, o sea, cómo es que tenían los contactos. De hecho, él tiene una forma muy característica de vestir, gracias a su ya lo vieron por ahí, a su alianza que tuvo con la Legión Francesa. Y él así es como tenía los contactos. De hecho llevaba él, incluso hasta una pistola siempre cargada. Porque tiempo después, parte del ejército de Suiza estableció una base militar por ahí cerca de donde él vivía. Sucede que lo empiezan a buscar. Sí. Pero muchas personas, y lo querían matar ya. Entonces... Porque le llaman el falso profeta. El mismo Es que empezó a crear también una religión y la cagó. No, espérame. Pero más adelante. Ahí voy. Espérate. Es un fanatismo. El mismo... Ahí la cagó. El mismo... Okay. El mismo, su mismo país le empieza a hacer como una defensa. Y lo empiezan a, digamos, a llevar, o lo empiezan a bloquear los lugares para llegar a él, porque saben que lo quieren matar. Después de eso, empieza a hacer tanto revuelo que muchas personas literal, se van a vivir al terreno. O sea, y te estoy hablando que este güey a lo mejor vivía en el Picacho y el siguiente vivía hasta la Sierra de los Laureles. Ajá. Y todos empiezan a hacer llegar como a un poblar. campamento. A poblar, porque era la persona que tiene mensajes con los extraterrestres, con los alienígenas. Él es el que está dando las profecías al mundo. Y estas personas le empiezan a hacer preguntas. Oye, pregúntale que si esto, pregúntale que si esto, que no sé qué. Y es donde le dicen, y es que cómo es posible que ellos puedan ser el futuro, o puedan saber el futuro. Dice, ¿y por qué se parecen tanto a nosotros? Uh-huh. Porque en la foto en la que muestra, que te digo donde sale Sanjase, es una mujer, es un ser humano. Sanjase le dice, nosotros somos iguales a ustedes. Hechos a semejanza. Porque somos primos, o digamos, como así decirlo, como primos o descendientes de la misma persona. Esa persona es la que nos enseñó a vivir a nosotros. Y nosotros sabemos cómo se maneja todo esto y hemos llegado a una evolución. Nosotros los vemos a ustedes así como si fueran hermanos menores. Uh-huh. Y nosotros les queremos enseñar cuál es el verdadero camino para que ustedes lleguen a sus avances y evoluciones tecnológicas que necesitan. Dice, no les queremos hacer daño ni nada. Pero estamos aquí para ayudarlos. Y dicen, ¿y por qué no chingados con toda tu tecnología, con todo tu conocimiento, intervienes directamente? Uh-huh, uh-huh. Dice, ¿tú sabes lo que causaría un revuelo político mundial si nosotros nos presentáramos religioso, si nosotros nos presentáramos así? Dice, nosotros no podemos intervenir. Nosotros podemos influenciar, pero no podemos intervenirlos. Dice, entonces, por eso es que queremos que las personas que contactamos tengan este sentido de influencia hacia ustedes. Las personas de su séquito, digamos, así decirlo, reciben este mensaje y lo empiezan a considerar todavía más cabrón. Okay. O sea, muy, muy cabrón. Al grado donde este vato, literal, se hace tan famoso que empieza como a obtener beneficios de eso. Okay. Forma un tipo de secta donde empieza a recibir todos, así como que todas las preguntas. Él empieza a contactar a los seres y luego así como que dicen, no, pues esto, les empieza a dar respuestas. Hay hasta un sitio en internet donde puedes
preguntarle tú mismo, porque todavía está vivo. O sea, ya casi 100 años. Sí, no, tiene No, es como es de 80, 1937, 80 algo así. años, por Ajá. ahí. Y él empieza a recibir retribuciones. Sí, de Aquí es donde 40 al 2020 son como 80 años. Aquí Ya es casi donde aquí es donde empieza como que un poquito, que es lo que se cree, porque hasta ahí hay una teoría, el rompimiento de sus los contactos seres, con ellos. cuando empieza a hacer su secta. O sea, ¿por qué? Si desde un principio tú conocías que Yimanuel, el Talmud de Yimanuel, y te decía que lo peor es que puedes hacer es, por ejemplo, recibir Sí, sí, sí. acercamiento a través de otra persona, tú lo haces. Actualmente hay muchas hipótesis. La hipótesis es que sigue teniendo contacto con estos seres, porque estos seres viven miles de años, o sea, no viven como nosotros. Incluso hay uno que presenta incluso una evidencia de una manzana como en un frasquito, que la manzana creo que lleva alrededor de 40 años en ese frasquito y ni siquiera se ha podrido, En ese mismo estado. porque ellos necesitan como que otra tecnología y todo. Y es donde como que empieza el rompimiento con estos seres. Ok, ok. Que bueno, ya aquí voy a como finalizar un poquito este tema, porque aquí entro así como que en un poquito de la controversia, ¿no? O sea, este vato, cuando una de las preguntas claves que les dice a estos seres, dice, oye, ¿y tu nave qué onda? Dice, esta no es una nave. Dice, se llaman, Astras. se llaman beam ships. Dice beam ships, ¿sí? Y son seres que sienten, que piensan, que tienen una conciencia y ellos mismos se van evolucionando y se van adaptando a cosas que ustedes conocen para hacerlo menos aterrador. Hay una nave que tiene una forma de un pastel de bodas. Dice beam ship wedding cake. Hay otra que tiene como la forma de un sombrero. Beam ship hat y así, o sea, son muchas, ¿no? Entonces aquí surge una duda. Beam ship, o sea, literal, es la forma de escritura es B, E, A, M. BIM. Ship, BIM. BIM. ¿Qué te lleva a pensar? Billy Edward Albert Myers. Pero BIM en inglés es la palabra de un láser. Y ahí es donde dices también puede ser, pero ahí es donde te pones a pensar. Esto sería como a lo mejor como el sembrar el cabo suelto en caso de que valiera madre todo y decir, este güey está loco y está inventando todo esto por estos seres, o simplemente estamos hablando de la egolatría del ser humano. Puede ser, güey. Ahí es donde dices, fuck, o sea, la historia es tan interesante, güey, porque es nutrida de muchos, o sea, desde De hecho, muchos esa fue la aspectos. historia que Jaime Maussan fue la que causó que Jaime Maussan se interesara en la ufología. Él trabajaba en 60 minutos en esa Era época. reportero, sí recuerdo. Era reportero y pues era un reportero de cosas así, de problemas sociales y todo eso. Pues, de repente le llega pues el tip de esta noticia y dice, y fue la que me ocasionó que me apasionara. Y o de que me hecho gustara. presenta uno de los primeros documentales De- de estas personas que sí. fueron hasta su localidad, que vivieron con él, que este güey no quería a nadie ahí, o sea, él nunca tuvo la intención de hacer No. una secta, entre No. comillas, y luego dice, pues órale, a muchos, ¿los quieren conocer? Va, aquí instálense todo el pedo, nada más que no les aseguro Que los vean. que los vean. Y muchas personas lograron tener, pues, de cierta forma un contacto, ¿no? Ajá. O sea, no sé a ustedes Muchas- qué les parezca esta parte así como de la historia, que A mí, es la a mí segunda parte. se me hace muy interesante. Hay muchas conexiones que hay, porque al final de cuentas nuestro origen no es de dudosa procedencia, pero sí se pone en ¿cómo se le llamaría? Entre tela. Sí se pone en cuestión de que la gente, por ejemplo, yo que he sido una persona, Beto, que ha estudiado la Biblia durante muchos años y que he sido católico durante mucho tiempo, y ahorita ya dejando la práctica, pero más dedicando más a la filosofía y a la cuestión teológica,
pero sí se pone uno en tela de juicio, ¿no? O sea, decir, ay, güey, o sea, hay ciertas similitudes de nosotros, de otras religiones, de otras mitologías en la religión católica De y hecho, la mitología la puedes asociar mucho al origen judio-cristiano que se tiene de la creación de todo. del todo. Sí, del todo. Sí, ya ahorita conforme había cosas que no sabía y otras que sí ya había recordado. Yo, pues como me comentaste, soy fan de estos temas, me gustan, ¿sí? Yo soy de la idea de que no estamos solos en el universo. Yo también. Sería pensé. muy idiota creerlo. Sería muy... Que somos nomás nosotros, güey. Sí, es Sí, muy demasiado- muy ególatra, Yo güey. diría soberbio. O soberbio, sí. Sí, o sea, a ese nivel. Somos nosotros, chingan a su madre los simplemente demás. de otras dimensiones, el espectro es espejo, o sea, a lo mejor una parte contra una contraparte en otra parte de la galaxia similar al sistema solar, etcétera. Hay partes de la historia buenas, otras que mismas se contradicen. Siento yo que si lo tomamos como algo tácito, creo que la historia se fue modificando conforme pasó el tiempo. Sí. Porque, por ejemplo, si eran, Obviamente. si eran seres de paz, ¿para qué tenían armas? Y armas potentes. Pero también es cierto de que si nos vamos, por ejemplo, en el Mahabharata o en el Bhagavad Gita, hay una parte, sobre todo en el Mahabharata, hay una parte de la guerra de los 28 días, que prácticamente a todos los dioses, bueno, a todos los representantes, a los avatars ahí, se les dieron armas. Sí, el Brahmastra, que será el Sarastra. ¿Quieres hacer más? Sí, que realmente, por ejemplo, el Brahmastra era prácticamente era el equivalente a la guerra mundial, a la bomba atómica. O, por ejemplo, había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que según eso lanzaba flechas. Y las flechas seguían su objetivo, como si fueran misiles teledirigidos. Fíjate que hay una Sí, teoría, teledirigidos, perdón. el DJ Boss, uno de nuestros, ¿sí te acuerdas Sí, de él? claro, sí. Platicando acerca de ese tema porque me interesó, porque parece ser que va a ser uno de los siguientes temas en el podcast, que sería Podcast. las guerras, no las guerras, pero sería más como las eras de hielo, ¿no? Las eras de hielo. Comentaba yo, le dije, DJ Boss, recordemos que la última era de hielo fue hace más de 10,000 años, ¿no? O sea, no menos de 10,000 años, más por ahí menos, y empezó el derretimiento, dice. ¿Te acuerdas precisamente de la guerra de los 28 días, güey, esto, lo otro? Dice, ¿qué, aparte de un volcán, qué otra cosa puede ocasionar un invierno nuclear? Se le puso una bomba, güey. Pues más bien invierno. O Y dije, otra cosa puede generar un invierno fuerte. pues una bomba, un clima una guerra nuclear, güey. yo tengo, esta teoría es mía. Ey. O sea, yo mismo la he cosechado con todo lo que he leído, he visto y he escuchado. Yo siento que el planeta, la vida se reinicia, Cíclica. es cíclica. O sea, llega un punto en el, no sé, ponle un cataclismo, pum, y se reinicia. Porque pues también podemos hablar sobre ay, se me fue el nombre. Las que encuentran cosas antiguas que no son tan antiguas. Sí, sí. Se fue el nombre de esas madres. Sí, que son Los como Cuparts. inventos, bueno, más bien son- Actuales o vanguardistas, pero ¿Y de la época? Ajá, pero descubiertas hace millones de años. De hecho- no millones de años. Desenterradas o descubiertas. Y no sé, la tumba de fulano o el lugar tenía más de 1000 años de construcción. Creo que lo de Billy Myers, como dices, creo que su caso, digo, creo que sí es cierto, o sea, el ser humano, la imperfección más grande del ser humano es el ego. El ego completamente. Sí. O sea, a él se le dijeron de no hagas una religión, no hagas una secta de esto, pero el ser humano es débil en muchos aspectos, sobre todo cuestiones de atención, de aceptación. Y si fue Materialistas. es materialistas, claro. Entonces, al final era la palabra de él. Entonces, cosas a lo mejor él fue agregando. No lo dudo. Pero yo sí, o sea, muchas de las... Por ejemplo, es que en la cultura hindú creo que es la mejor muestra de posibles seres. Pues, simplemente los animales, los dioses, las deidades. ¿Sí? Y por ejemplo, en el Mahabharata hablan de las astras.
que eran como casas, los Kronike eran como casas que volaban. Tenían otro nombre, se me fue el nombre. Las astras son las armas. Pero se subían a esas naves, a esas casillas y volaban. De hecho, hay un templo, ¿verdad? Dedicado donde explican cómo se ven y tiene mucho el parecido. Por ejemplo, tienes la leyenda del Atlantis, que realmente es una... Porque en muchos lados hablan del Atlantis y de Lemuria. No, sí. Que eran islas, o sea, avanzadas tecnológicamente. Pero destruidas por su mismo. Destruidas por la misma soberbia del ser humano. Fíjate que hay algo que yo le llamo la maldición de Babel. Es un término que yo le apliqué a algo. Cuando logras acercarte a lo mejor en el contexto religioso, a asemejarte a Dios, pasa algo. O sea, por ejemplo, tiempo hablábamos de la pandemia, que hizo una profecía. Yo no dudo que ese virus sea propagado por error humano. Yo también pienso en lo O sea, a lo mejor Sí. descubrir, al querer Pero descubrir una... investigar. Pero ¿por qué alguien tiene el don de ver cosas que no han sucedido, güey? No, lo que te digo, siento que sí tuve el contacto. O el contacto para decirle Ajá. las cosas que no han pasado. Porque güey. si, por ejemplo, o sea, si vemos cronológicamente, así como nos lo mencionaron, fue cronológicamente, después o sea, ya después, o sea, cuando él tiene las visiones, está en sus 20s. Cuando ya empieza a hacer la secta, ya es mucho más adelante. Sí. Siento que él mismo fue A lo mejor agregado. sí pudo Puede haber. ser. De hecho, porque yo creo que su más grande error fue crear esa secta. O a lo mejor su idea pudo haber sido crear esa secta, ¿no? Y inventarse una historia. Claro. Puede ser. Puede ser. Porque mira, ahorita desafortunado o afortunadamente tenemos tanta información que ya no sabes qué crees, güey, ¿no? Pero hay algo que yo sigo Ahora es más muy difícil cierto. creer, porque hay muchas cosas que pues se pueden crear. Sí, En esa época, o sea, a lo mejor en la época primitiva de la tecnología, pues las evidencias Era muy difícil hacer. Era muy difícil hacerla. o crearlo. Es correcto. Sí. Ahora, en el tema espiritual, digamos, viéndolo espiritualmente, el hecho de contactar o de sentir, de ser, no sé, de tener esa visión de otra dimensión, también hay mucho tema ahí en el cual dicen, o sea, que tú puedes llegar a un nivel de conciencia en el cual puedes entender mucho mejor las cosas. Y ahorita, Budismo. sinceramente, ahorita, en el tiempo que vivimos, es muy difícil hacer eso. Con tantas herramientas llenas de distracciones o de tecnología, que de repente puedes estar pensando en todo menos en tu naturaleza humana. No te vayas a la tecnología. Creo que la creación que hace que la creación de la humanidad, porque es general, la creación que hizo a la humanidad desprenderse es el dinero. La creación de la moneda, la creación de un costo, de un cambio. De darle valor a algo. De uno no dar, más bien. Darle el valor a las cosas. Darle ¿verdad? valor a las el cosas. valor. Que al final de cuentas le estás dando un valor a un pedazo de papel. O sea, güey. recordamos que la palabra salario viene de la Roma, que se pagaba con sal. Porque era la manera de mantener los alimentos al menos más tiempo de lo... Sí, de conservarlos. De conservarlos. Entonces se les daba la sal para poder O sea, porque el oro era realmente ornamental. Sí, era de lujo. Bueno, era como para vestir, no para vivir. De hecho, las monedas romanas se basan al ego. O sea, empiezan a una manera de que todos tuvieran la cara del emperador. Por eso decía Correcto. Jesús, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. O sea, y de hecho él mismo lo dice. O sea, al César, o sea, al dirigente, dale lo que es del dirigente. O sea, la cara del César es de él, dáselo a él. Dáselo a él. A Dios pide espiritual. Creo que toda religión. Donde te topas con las cosas de la religión y dices, ay, güey. Sí. Fíjate que... Todas las religiones, perdón que me interrumpa, para Sí, terminar sí, esta sí, idea. Todas las religiones tienen un concepto, y creo que no hay, bueno, a excepción de algunas, o sea, incluso religiones oscuras al final buscan el acercamiento con la deidad. ¿Mm? ¿Sí? O sea, a lo mejor no me quiero meter mucho en ese otro tema, pero todas las religiones, al menos permitidas, ancestrales, digo, porque está la religión de Maradona y así esas cosas. Pero al menos La las de religiones los americanistas. ancestrales, ajá. Los rudos, rudísimos. Es otra cosa, cuidado con los rudos.
pero al menos las religiones ancestrales parten del mismo concepto de creación y parten del mismo concepto de iluminación. Sí. O sea, la llegada al cielo en lo judio-cristiano. O iluminarte. Sí, o sea, llegar a un punto de luz. o sea, de hecho este concepto de mueres y te vas al cielo es una referencia de regresar al Padre, o sea, regresar a tu esencia natural. a tu esencia natural. El budismo te habla también del nirvana, por ejemplo. Y así nos podemos ir con varias, porque incluso toda la rama de la religión que se deriva del judio-cristianismo. O sea, judíos, musulmanes. Incluso Sí. hay un tema de reencarnación que dicen, si no has llegado a tu estado, de iluminación, Que vas es a otro tema reencarnar. también, lo de la Está bien, reencarnación. cabrón. Sí. De hecho, mucho de la cultura hindú lo maneja, la reencarnación, hasta llegar al nirvana, que lo manejaba el budismo, o llegar al cielo, como lo maneja el judío cristiano. O sea, al final es partida lo mismo. El origen, o sea, la vida se crea igual. O sea, toda leyenda te presenta una inundación. Es que correcto. hace una inundación mundial que hace representación de algo pasó realmente en el mundo. Ujú. Que cada quien lo fue. Yo me baso mucho, a lo mejor es un término clínico que agarra mucho, que es la resignificación. Tú vas a resignificar cada parte, depende de tu contexto. Los hindúes, la inundación, pues lo perciben de una manera, los judeocristianos lo vimos desde Pero otra. es un buen tema, porque la resignificación Sí. significa lo que, bueno... Darle otro significado, Ajá. resignificar. Ándale, pero lo adquieres a ti mismo. O sea, porque mi resignificación no puede ser la misma que la tuya porque tenemos mentes diferentes, ¿no? La Pero, persona que- pero tal vez busquemos el Mira, mismo en fin. clínica, Tal vez sí, busquemos claro. el mismo fin. En la clínica se utiliza la resignificación para un trauma, por ejemplo, mi papá me abandonó. Resignificarlo, ¿no? O sea, bueno, ¿y para qué lo querías? Si cuando lo pudiste encontrar te dio la espalda. Y no sé, y trabajar esa parte para que esa situación que para él fue un trauma, le dé otro significado diferente y lo haga avanzar en su proceso. Al final es eso, es algo que te ayude a cambiar un significado que a lo mejor no fue grato para ti o adaptarte al tiempo actual, ¿sí? Cada religión resignifica, o cada creencia, mejor dicho, se va a resignificar en base simplemente al hemisferio en el que vives. ¿El hemisferio? Bueno, sí, a la parte de Oriente-Occidente. ¿Sí? No es lo mismo, te decías, por ejemplo, en lo que es Medio Oriente siempre están en guerras. Casualmente ¿Por qué? ¿eh? ¿Pero por qué será? Porque tienen puntos contra... Bueno, tienen un mismo origen. Es donde a lo mejor empieza la... No sé. Hay una condición, Híjole. hay una como leyenda urbana, pero no es leyenda urbana. La tierra prometida se encuentra en esa región, según la iglesia. ¿sí? Judio-cristiana. Según muchas creencias. Sí. Digamos, no Ahí está la el- iglesia. En un pasaje, los que han leído la Biblia, Johnny no me va a dejar mentir, en la de Noé, Moisés, no, espérame. ¿Quién es el padre de Isaac? ¿De quién? De Isaac. Isaac, Ah, ese es Abraham. Es en el Génesis. Abraham, sí, le dice, ¿sabes qué? Tú vas a caminar un chingo y hasta que encuentres la No, tierra ese prometida. es Moisés. Ese es Moisés. De hecho, la vio de Abraham. lejos, Ah, cierto, la vio de lejos cierto, y nunca cierto. entró. Ya estaba implementado. Él ya era una persona de edad, su esposa también, no podían tener hijos. Y la esposa bien buena anda y dice, pues ahí está la chacha. Digo, estoy parafraseando, ¿no? Palabras más, palabras menos. No. Está la Sí. chacha. Ay, duro y a la cabeza y como lo entienda la gente. Y le dio un hijo. Sí, se Que le metió puso- con la que le chacha. que le puso Ismael. Ismael. Ya después le dio el mensaje, la misión a Isaac. Dijo, ¿tú te vas para allá? Cuando nace Isaac, rechaza a Ismael. De ahí viene el Islam. Y de con Isaac viene lo que es El judaísmo. judeo-cristiano, porque es judaísmo y de ahí se deriva el cristianismo. Entonces, casualmente, son los dos hijos de la tierra prometida. Se están peleando por la tierra prometida. Pero son... Por herencia. Pero ambos son... Que es petróleo. Son generalmente. hijos Por lo del mismo general. palo. No, ese ya lo agarró Dick Cheney, no te apures. Sí, la- Digamos, tenemos una misma raíz. Sí. Sinceramente, y aquí en confianza con la Vivi Nation, la verdad es que yo creo que todas las religiones y las creencias, no digamos religiones, incluso las creencias, buscamos lo mismo. Sí, es lo que te digo. Toda creencia antigua. Incluso la creencia del satanismo y las... O sea, lo que te digo. buscas el llegar
a un estado a la deidad, bien, ¿no? Sí. O sea, pues no bien, pero menos a la deidad. O sea, regresar al punto de origen. El ser el todopoderoso. Sí. Mencionó, O estar más cerca de, mencionó a lo mejor algo. no ser el todo, pero estar más cerca de lo que hay ahí. Mencionó es algo regresar a- Oye, ¿y la, este economía, Beto. ¿y la economía no se basa en eso? No. ¿La economía no se basa en estar más No. cerca No. del dinero? No. No, la economía. Ya es otro pedo, güey. La economía está hablando. La economía surge cuando deja de haber trueque. Exactamente. Sí. Y ya es de Cuando yo años digo, atrás. Te doy esto. Pero no es justo, güey. No, no es justo. Exacto. La economía genera un status quo. Te genera clases sociales. En la antigüedad era el monarca, Tus granos ya no son los mismos que mis granos. pero eran los monarcas y los demás. Ese es Y había un tercer, a lo mejor, estatus que era la milicia. Hay dos conceptos importantes aquí que voy a tomar ya para ir cerrando todo este pedo. Menciona algo muy importante, Beto. Les recomiendo una película que acabo yo de ver el fin de semana que se llama Vice, con Christian Bale. Es acerca de... Miami Vice. No, así se llama Vice. ¿Con B Belinda? de vaca y C, E. Y refiere de cómo Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos en los 2000, en la década de los 2000, junto con George Bush, él planea cómo sacar el mejor provecho de esta situación. Empieza todo cuando él entra a la administración de Richard Nixon, ¿Es 84? de 70 y tantos, Bueno, 70 y empezamos tantos. ahí, sí. Y su vida política un poquito. En el 90 entra con George Bush como secretario de defensa. Curiosamente, George Bush papá entra en guerra con Irak. Ah, por eso Ok. te estabas equivocando en las fechas. Porque era George Bush Papá y George Bush hijo. Cuando George Bush hijo llega, se le presenta la oportunidad a él de hacer lo que quería hacer desde el 91, que era venderle a las empresas petroleras, a las petroquímicas, pues venderles el territorio de Irak y todo el petróleo que Irak estaba sentado. Que tenía negocios ahí. Para esto, y él realizó una maquinaria muy cabrona. El 11 de septiembre, yo nomás te digo una cosa, el vicepresidente que tenía que estar hablando con su abogado. Es varias cosas. O sea, Entonces son muchas cosas. Pero Está ¿cómo muy se llama buena. la película? Se llama Vice. Bueno, V-I-C. habla de lo que hablábamos, del tema del poder, ¿no? Del poder. Del llegar al... Ahora, te voy Bueno, a decir yo otra decía cosa que... llegar al principio a la eliminación. Permíteme y tantito, metí Marcos. el tema de la... Déjame No, leer, ahora, a colación a lo que decía Beto, sí. Al final de cuentas, nosotros, el hombre, el ser humano, no sé si sea la necesidad, no sé si sea que realmente sentimos la espiritualidad, pero queremos creer, ¿no? Creer que Sí. tenemos un ser superior, sentirnos inferiores, porque como que esa es nuestra línea de... Se le llamaría como de prueba, ¿no? Decir, si Dios creó el universo, esto y el otro, pues yo puedo llegar a crear un poquito más cerca del universo. Sí, hay un o sea- cómic que se llama Watchmen. No sé. Muy bueno. Ahí hay, creo que, de hecho, Alan Moore, que es el escritor, plantea esta parte un poquito. Sí, sí, sí. O sea, hay un personaje que se llama Doctor Manhattan, que digamos de todos ahí es el único que tiene poderes. Él se desintegra por una reacción en cadena de un protón, o sea, prácticamente una radiación, y se empieza y su conciencia, ¿verdad?, que permanece y su conciencia lo hace regresar. Pues tiene poderes. Dios llega a un punto en el que él se da cuenta que no puede vivir en la sociedad, no está convencido, choca con todo, porque él es intangible, es omnipresente, es omnipotente, es todo, ¿sí? Entonces se va a Marte y empieza a crear vida. Ujú. Y para ahí es Y es como que a lo que va, él dice, yo necesité crear vida porque mi existencia es vacía, y si mi existencia es vacía, yo soy el mismo vacío. Entonces necesito crear una existencia para tener existencia. Necesito de otro para existir. ¿Sí? Sí, para hacer el... Yo soy una persona creyente. Sí, varias profecías, varias teorías, todo dice que no necesitas una estructura para llegar a la iluminación. Cierto. Yo decidí por voluntad propia ser laico, ¿sí? No porque considere que lo necesite, sino porque de vez en cuando es una guía.
La cuestión aquí es, yo siento que todo está conectado con el Tú universo. chocas con la religión bien cabrón, Es que- güey, y tus creencias sí, te güey. afectan bien No, ahí te culero, va, güey. es que- Lástima es que que yo fui me seminarista, gusta- güey, me y gusta soy de su- más de mente Me abierta, gusta cabrón. su forma de pensar. Pero Es ahí que- te va. Pero ahí te va. Plantéalo. Ahí te va Sí, lo sí. que choco, güey. Lo que pasa es que la religión y fuera de la religión, la humanidad se ha vuelto tan yo así lo llamo, humanista. No, No. Mira, tan- creo ahí que- te va, porque déjenme terminar la idea. La Ahí te va. religi- la- Déjame terminar la idea. y El luego ya camino hablas. de la religión Espérame, es el humanismo, güey, déjame- al final de cuentas. sí, no, espérame, pero no te estoy hablando de la religión. Unos muy acercados y Sí. otros demasiado alejados. Ahí te va. En tanto al dinero, a la tecnología, al Facebook, a todo, güey. Y no se acercan a su propia humanidad. La pregunta es, ¿para qué me acerco si tengo los No, distractores para tener un placebo? A tu propia humanidad, ¿qué es? Por eso. ¿Qué te dicta tu humanidad? No, güey, ¿qué te dicta tus creencias que te inculcaron, güey? No. Yo hablo en forma general, no A ver, lo digo plan- a no, Beto. pero es que- A ver, tiempo. ¿Qué pudiera dictar El la ser humanidad? humano, güey, se la basa- humanidad, la humanidad es de, no No, ahorita. güey. O sea, yo te voy a A ver, contexto, rápido. yo te Definan puse qué es la humanidad. la humanidad. Pues, Pues ¿cómo es es yo ser humano? Es correcto, es el vivir y sentirme bien. Ser humano es ser empático No, con eso el es un estilo de vida, güey. otro. Es ser empático con el otro. Ok, Esa es la humanidad. Hay que ser Es- humanos, o sea, es decir, tratar bien al otro, como yo creo que me trata, en la Como yo validación creo que de me sus trata. derechos, en la validación Bueno, de sus creencias, todo eso. Sí, va muy relacionado Ajá. a lo que yo pensaba, güey. Ok. O sea, Ya te que llevó cada la quien chingada, tiene puto. su creencia. Ey. Cada quien tiene su creencia. No caigamos en relativos ¿Me permites subjetivos, hablar? güey. Espérame, Tampoco, güey. Espérame. Permíteme. Cada quien tiene su creencia, pero la verdad es más bien. No. Permíteme, chingado, permíteme. 2 más 2 son Permítame, 4 y esa es una permíteme, verdad permíteme, inadudable, güey. Permíteme, por favor, no quiero discutir porque habíamos prometido eso. Que no íbamos a hacer permíteme debates, hablar. güey, pero ahorita sí se presta. Permíteme hablar, nada ¿Estás más. buscando el concepto? Sí, Diego? estaba buscando el No, concepto. Dale. porque la 4T va a cambiar al país, güey. Compleméntalo. Ahorita que termine de hablar. Ya, dale, ándale. Porque la pues. 4T es una ideología Sí, dale. y no tiene nada que ver con humanidad. No, a lo es una mejor con transformación. humanidad, pero disfrada, güey. Pero ahí te va. De Más bien, dictadura. el concepto que buscaba es la naturalidad Ok. del ser humano. Sí. ¿A qué venimos y cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Es que si nos Pues es que Y la- una y cosa la es el perde- propósito y espérame. otra cosa son las necesidades, güey. Permítame. Y esa naturalidad las hemos tergiversado, a mi forma de ver, tanto así que para mí de repente el escuchar una canción o el ver una foto o el ver cómo viven otros, me parece que no estoy viviendo bien yo. Pierdo mi identidad en ese aspecto y en el otro, en el religioso. Si yo me apasiono, también dejo de vivir eso. ¿Cuál es la línea natural que yo debo de seguir para sentirme bien? Es que va, si nos basamos en cuáles, o sea, si desnudamos al ser humano como un ser, como un ente Ajá, vivo. la naturalidad, La lo que naturalidad, te decía. la naturalidad es vivir nada más. Comer, defecar, dormir, Reproducirse reproducirme y morir. y morir. Nada Correcto. más. Pero el problema es que si esa es mi naturalidad, es vivir bajo la... O sea, vámonos al mundo animal, Mm. ¿sí? No doméstico. ¿Cuánto hemos perdido? No, pero no doméstico. Ajá. Sí, ¿Al mundo animal? Al mundo animal, no doméstico. No domesticado. Porque lo domesticado ya está... Creo que esa es una muy mala comparación, pero es la manera como se puede explicar esto. Ya al domesticarse ya empiezan las Ya conceptualizaciones, empiezan güey. conceptualizaciones. Un perro le va a ser fiel a quien le debe comer. Bajo las reglas y términos. Y del hasta dueño. que se muera, güey. La cuestión es que, por ejemplo, vámonos a los osos o a los pájaros, por ejemplo, no libres. ¿sí? Ellos es vivir, subsistir. ¿sí? ¿Cuál fue la situación o cuál es la consignación? Cuando, volvemos a lo menos anterior, empieza a haber estas secularizaciones, cuando a alguien, no sé, faraones que son algunos de los más antiguos o babilónicos, empezaron a asumirse como hijos de Dios.
representantes en la tierra. Sí, se güey. crea el poder. Y de hecho que dijo, hay un faraón, Estoy totalmente de acuerdo. hay un faraón egipcio olvidado que dijo, porque hay tantos dioses, si yo soy la representación de Dios en la tierra, a mí ríndame La tributo, cuestión aquí cabrones. es que, por ejemplo, la religión es una de las estructuras más antiguas, cualquier religión, no solo judio-cristiana. Sí, y cualquiera. que se fueron armando. Ajá. ¿Para qué? Para darle un orden a algo nuevo que se estaba surgiendo llamado sociedad. Ujú. Los demos. La es en Grecia. forma de convivir. Sí, No, necesitabas una regla. Sí, por ejemplo, el Un matrimonio orden. es una institución que tiene desde los romanos. ¿Es correcto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, vámonos a la religión judío-cristiana. Bueno, a los cristianos. Los cristianos se fueron metiendo a las creencias romanas. ¿Sí? Y bajo los contextos que ya tenían los romanos se fueron instaurando lo que es la religión cristiana o judío-cristiana. Recordemos que el catolicismo se creó bajo un régimen romano, Romano. donde el César Nerón en aquel entonces tenía un problema social bien cabrón, porque por una parte tenías el paganismo de la mitad de tu población y la otra mitad de población eran los cristianos, donde en el paganismo adoraban a muchos dioses y en el cristianismo nomás era uno solo y empezaba a haber un conflicto sociológico y decían, pero- vamos a hacernos pragmáticos y vamos a decir que esta religión es pero esta y Beto esta tenía y un esta. tema, digo, ibas sí, a sí, cerrar pero bueno, ahí. A lo que va al punto. Al Muy punto que va. interesante. O sea, empieza a haber orden. O sea, el ser humano crea estructuras. A alguien se le Correcto. ocurre, ¿sabes qué? Vamos a hacer una religión. Vamos a hacer esto. Y no es como que vamos a hacer. Ponemos el ejemplo de Meyer, ¿sí? Él no lo quería. El problema es que la gente... Le dio tanto la- poder. Entonces es o que a lo mejor las situaciones hay una le dieron- canción de los Caifanes que dice, para una alma herida cada piedra es un altar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, creo que la cuestión es, no sabemos vivir porque ni siquiera entendemos el concepto de lo que es vivir. Es correcto. ¿Sí? Porque si somos honestos, estamos acá muy filosóficos y todo eso, pero estamos chupando, estamos fumando, estamos botaneando. O sea, es incongruente. Porque cuando surge la religión más dominante del mundo, que es el materialismo, esa que dices, veo las casas de otros o veo el carro del vecino y es que él tiene más que yo. Sí, porque el materialismo ese es su objetivo, alcánzalo. ¿Sí? Hace años yo te Es lo el pongo. más Es poderoso. el más poderoso, te lo pongo. Yo nací en los 80s y antes querías algo, lo juntabas y lo pagabas. O si tenías un poder adquisitivo, tenías una tarjeta de crédito. Ahora, ¿qué pasa? Surgen comercios de pagos chiquitos a mensualidades. Ahorita todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Tienes una tarjeta de crédito o simplemente vas a estas marcas de comerciales, Yo como no. por ejemplo aquellos que tienen No tienen ni nombre trabajo, inglés, ¿sí? O el apellido de alguien que termina con Pel. Estoy parado, güey. ¿Sí? ¿Y qué pasa? O sea, ya vas, voy por un teléfono, el iPhone más nuevo, ¿sí? Y es más, hasta la referencia utilizamos marcas. Voy por este teléfono, que puede estarse patrocinando aquí mismo. Sí, el ¿Sí? iPhone. Entonces, Patrocínense Ajá. ahí para poder No, grabar y así con voy, la- son llego, unos lo nazis. quiero, ¿sabe qué? Van a ser tantos meses. Ah, perfecto. Y te lo llevas. Pum. Y después te encargas de pagar. La cuestión del materialismo es crear una necesidad que no tengas. que las Sí, y hacerla creer que es tuya. Es que el problema entre las necesidades básicas y en las creadas por el hombre es que no sabemos la diferencia en lo que realmente necesitas. Porque nosotros mismos lo hemos mezclado. No sabes la diferencia, lo que lo necesitas y lo que lo debes de tener o lo quieres tener, güey. O sea, el pedo... Pero ahí te va, güey. a mi forma de ver, Ya vamos dándole gracias Sí, a Dios. sí. Y el tema es, por ejemplo, lo que decíamos de Billy Meyers. Se le presenta una naturalidad de algo, güey, y le da poder, lo aprovecha, y ahorita lo podríamos cuestionar con muchas cosas. A mí se me presenta Pero la nieta digo- de Asfar y yo me la pero cojo, digo- güey. Pero digo, Que Dios me y también que me veo- perdone Gimanuel Que y te diga, Quetzal. Nosotros nomás lo hacemos mentalmente. No le hace, me la cojo física. Y yo lo hago físicamente, mija, Bueno. porque yo no he y avanzado puedes tanto. entender una realidad, hablando de Billy Meyers, que puede ser cierta, pero a través del tiempo se distorsiona tanto, a pesar del poder. Mira, el ser humano tiene miedo a lo que no conoce.
La verdad es muy difícil para que La todos muerte es una de ellas, güey. Sí. O sea, el ser humano le tiene, para ir cerrando y no alargarme de esto, el ser humano le tiene miedo a lo que no conoce. Y lo que no conoce, o lo asustas, lo satanizas, o lo conviertes en un enemigo, interesa. o lo adaptas a tu entorno, a lo que tú crees Que es lo correcto. que según tú es lo correcto, que al final entraríamos a otra cuestión. Hay una corriente filosófica que se llama determinismo. Que ¿qué es? Las cosas son como son, punto. La cuestión con el determinismo es que subsistió por razones. Hasta que no lo tengo y lo siento y lo veo. Exacto, ese es el determinismo. El problema es que hay muchas cosas que no lo son. Y el problema es que el materialismo es muy determinista. Si no tienes esto, cambia. no tienes aquello, bla, bla, bla. Entonces, Y si cambia así. Claro. Ahora, si tienes que el propósito del ser humano, en todos los conceptos sociales, macrosistémicos, culturales, de creencia y todo eso. Mecosistémicos se oye bien chido. Macrosistémicos. Macrosistémico. Macrosistémico. Entendí mecosistémicos. ¿Cuál es? También funciona. O sea, cuando dicen, ¿cuál es el propósito de vivir? ¿A qué uno viene a la vida? Creo que uno viene a vivir para ser feliz. Y si esto no te da la felicidad, pues no lo tengas. Te voy a decir una cosa. Si este que la podcast no ¡A te cerrar, güey! si este podcast no te da la felicidad, o sea, el hablar, el expresar, el sentir, el pensar. A ti te vamos a retirar porque, Mira, ¿cómo te gusta debatir, cabrón? 2 puntos y cierro. No, no. Puntos y cierro. Yo. Sí. 1. Esto que dices es interesante. Pero la cuestión es, esta necesidad es crear una necesidad para la gente, o es una necesidad que uno tiene a lo mejor para parlotear, expresarse un rato y echarse fumadas, que es válido. ¿Sí? Y 2, que en esta cuestión que dices de la religión, que los esquemas y todo eso, pues también hay gente que trabaja y no por eso le tiene amor a la empresa donde trabaja. Exacto. Y no por eso. Ay, güey. Y no por eso. No es cierto, no es cierto. Yo sí, güey. Y no por eso te hace mal. ¿Sí? Y no por eso te hace malo. O sea, aquí vivo, La trabajo. Vivination Enterprises. Trabajo puto. por la empresa, a lo mejor en la que estoy, en la institución en la que estoy, trabajo, le echo los kilos, pero al final trabajamos por nosotros. Sí, cabrón. Sí. Trabajamos por nosotros. Y para nosotros. Y para nuestra familia y nosotros allegados. Ujú. ¿Sí? Porque ahí te va, si te dijeran, ¿sabes qué? Te doy la posibilidad de trabajar en tal lugar donde vas a ganar el triple de lo que ganas, haciendo lo que haces. Pero a lo mejor es una empresa donde a lo mejor, no sé, tú no estás convencido o X, Y, Z, o te quedas donde estás. Me ha pasado muchas veces. Y quieres decidir. Muy bien, nos despedimos, Miguel. Claro que sí. Yo voy a cerrar mi punto y yo voy a aclarar. Buen tema el que presentaste, te felicito, Voy- estuvo muy voy a chingón. aclarar La un neta estuvo poquito muy chido. mi güey. falta de participación ahorita, güey, porque mientras se agarraban a madrazos, güey. Ellos dos. Los tres, güey, los tres. Estaba leyendo precisamente de las últimas profecías, porque aquí tengo todo el escrito. Y una de las profecías es precisamente un conflicto en cuanto a creencias. Un conflicto en cuanto a creencias, que va a llevar a muchas discusiones, a muchos debates, a muchas guerras en el mundo que siempre ha existido. Ok, sí. Otro que estaban planteando ahorita, que fue mucho sobre necesitoísmo, entre comillas, Exacto. que es donde diferencia mucho las clases sociales y donde empieza a decir, habrá demasiada distinción entre los ricos, los pobres Y los jodidos. y los más jodidos, o sea, al grado de que estos cabrones, o sea, literal, No va a van a haber estar clase. encuerados por tener o más bien por tratar de tener una necesidad. ¿Qué me dirías si te dijera, donde trabajo actualmente, yo me doy cuenta de una realidad que creí que no existía? Todavía hay analfabetismo. Sí. No tiene educación. Sí. Sí. O sea, sí creía que eran unos pocos Sí. que son infantes, son adolescentes, sin educación, o sea, sin educación ni siquiera primaria. Por eso a la Sí. 4T le conviene, entre más Y bueno. analfabetismo. Bueno. Y dentro de esas, Mejor para él. dentro de esa parte Pero tienes razón. del necesitaísmo, güey. Es buena eso. haz de Hay cuenta que hacer una religión. que hay Ah, una sí. parte, El hay una parte en necesitarismo donde él dice, actual. en donde él 2020, dice, simplemente a la 20X. clase política le va a valer madre. Sí, nosotros Les va a aventar semillitas para que ellos Nosotros tenemos se 90 peleen años con valiéndole eso. madres a la clase Ok. política, güey. Y con esto ahora sí cierro. Básicamente les quiero leer un extracto del final adelantado como tal. Y De los zombies. no, No. Más o menos. ¿Qué dice?
Básicamente dice, y estas ya son de las casi finales, dice, será el tiempo en que los seres humanos se unificarán por humanitarismo y entenderán que cada uno es una pequeña parte del otro y que solo la unidad da la fuerza, ni que el color de la piel ni la creencia tienen importancia, sino solo una verdad común y efectiva de la creación y sus leyes y mandamientos. Llegará aquel tiempo en el que todo el mundo hablará solamente un lenguaje único y valioso. El inglés. Que las El amor, personas, cabrón. que las personas se volverán inglés. verdaderos seres humanos. Y será aquel tiempo que los seres humanos de la Tierra habrán conquistado el espacio y viajarán hacia amplias profundidades del universo, habiendo construido estaciones fuera de la atmósfera terrestre en las que trabajarán y vivirán muchas personas. Y será aquel tiempo en el que el ser humano de la Tierra construirá grandes ciudades dentro de los océanos y se moverán diariamente en las profundidades del agua y se alimentarán de todo tipo de frutos del mar. O sea, vamos a viajar. Pero sí, hay más agua. Da más agua que Hay tierra. más- Sí, hay más. y hay más vida en el océano Pues que sí. afuera, ¿eh? Nos despedimos. Señoras y mi pido ser señores, Aquaman. muchísimas gracias, DJ. Yo espero que les haya gustado el tema. DJ Chihuahua. Buenas noches, gracias por escucharnos. Espero que se le hayan pasado bien y paso micrófonos ahí a DJ Johnny Dávila. Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Agradecemos, Beto, que estés con nosotros en nuestro podcast, que subiste oyente al tema del You, un buen tema, muy buen tema, un caso muy interesante el caso de Billy Mayer, y que estuvieras compartiendo con nosotros, pues ahora sí que las ideas que te generaron este tema, este caso, y que esperemos que nos sigas acompañando. Gracias. No, pues agradecerles nuevamente. Y al final lo puedo decir es, crean en lo que los haga mejor personas. Creo Sí. que esa es la clave. Y nunca dejen de investigar. Sí, sobre todo, pensamiento crítico. Exactamente. Jordan Peterson. Señoras y señores, muchísimas gracias. Nosotros somos los Vividores del Rancho. Nos despedimos para todos ustedes con un fuerte aplauso. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.